A mí me toca hoy predicar y compartir con nuestra congregación en español. Ustedes saben que yo soy el pastor de esta congregación, pero parte de ser el pastor de esta congregación es que también estamos trabajando y debajo de la iglesia más grande que se llama North Jersey Vineyard, con nuestro pastor Phil Chorlian, que normalmente está aquí también predicando. Pero esta semana él, como parte de la Junta Nacional de la Viña, tuvo que ir y hacer algunas cosas en otra iglesia, otra de nuestras iglesias grandes de la Viña en la ciudad de Syracuse, que está un poquito más norte de Nueva York. Él está ahí haciendo una conferencia del Espíritu Santo, como lo hacemos aquí el día viernes, cuando hacemos nuestra noche del Espíritu Santo. Él está allá haciendo una conferencia y esta mañana él también está predicando 5 veces, yo creo que 4 a 5 veces. Lo único, con esa iglesia, ellos tienen diferentes locales, así que él va a empezar en un lugar. Y después que termine, él tiene que ir a cruzar la ciudad al otro lugar para predicar en el servicio en español, porque ellos tienen un servicio en español. Y otro recinto de esa iglesia es como nuestro tamaño de iglesia, pero un poquito más enredados por su área en diferentes lugares. Así que él está trabajando hoy duro, pero compartiendo lo que el Señor nos ha dado a nosotros como una iglesia y también como él, como un líder. Pero a nosotros, a mí me encanta predicar, a mí me encanta enseñar especialmente. Y esta semana empecé, you can set the timer please. Esta semana empecé a hablar con Sue, que es nuestra pastora, una de nuestras pastoras en el servicio en inglés. Could you set the timer, please? I'm sorry. Good. Yo necesito eso, si no, voy a seguir y seguir y seguir. Pero esta semana, Sue, una de nuestras pastoras, predicó o empezó a preparar para predicar en el servicio en inglés. Y nosotros decidimos hacer este mensaje juntos. Ahora, ella hizo la mayoría del trabajo, te voy a decir que ella hizo la mayoría del trabajo, pero yo puse mis cuentos también en este sermón. Y nosotros compartimos juntos en lo que se va a presentar hoy a ustedes. A mí me gustan mucho las historias, especialmente en una buena película. Me encanta cuando una historia me atrae adentro de la película, que yo puedo identificar con el personaje, con la persona haciendo el papel, y desarrollar entre la historia de esa película. Y una de las muchas cosas que me encanta de la Biblia es que la Biblia tiene una historia o muchas historias a sí mismo. Podemos entrar y identificar con el personaje de esa historia. Historias que continúen y que tienen un significado valioso y lecciones que cambian nuestras vidas, que cambian nuestros entornos, enseñándonos acerca de Dios y quiénes somos en Él, en una relación con Dios, sobre el tipo de relación que deberíamos tener con Él y que Él desea con nosotros. El mensaje de hoy se centra en una historia y un personaje que es uno de mis favoritos de todos los tiempos, él y el rey David. Y este es el profeta llamado Elías. Puede ser impresionante y puede ser atrevido también a la misma vez este hombre. Y estar en un
poco o estar en un lugar de su vida un poco afuera de las barreras, pero también en un momento puede ser reducido en llanto y depresión y hasta, lo dice en la Biblia, hasta le pidió a Dios en un momento que Dios lo mate. Él quería morir en un momento de su relación con Dios. Y así es como lo cuenta la Biblia. Ahora, en una historia, él puede ser furioso como un Rambo profético. ¿Tú sabes quién es Rambo? Él puede ser como un Rambo profético, pero de repente lo vas a ver en una posición fetal, rogando a morir. Interesante este hombre. Y hoy veremos una escena crucial en la historia de Elías que ilustra el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. Donde Elías finalmente se encuentra con Dios cara a cara, pero de una manera muy inesperada, muy inesperada. Pero antes de llegar ahí, regresemos para un poco de contexto y vamos a establecer lo que está pasando en este punto de la historia. Una historia muy conocida a la que Elías estaba en su elemento. Entonces, comencemos. Nuestra historia comienza en Primero de Reyes 18 y comienza en el siglo 900 años antes que nació Jesús o antes que vino Jesús aquí en la tierra. Israel se ha descarrilado por completo en su camino, bajo el reino de un rey malo llamado Acab y su esposa Jezabel. Primero, hunde a la nación en una sequía de 3 años. Pero Acab y su grupo de hombres que solo le dicen sí a él, siguen insistiendo a hacer las cosas mal. Entonces Elías, el portavoz de Dios, vamos a decirlo así, su fiel profeta, llama al rey y sus falsos profetas y a todo el pueblo al monte Carmelo, para lo que se convierte en una de las mayores palizas de la Biblia. O como nosotros decimos en Puerto Rico, una pela que le dio. Ahora, vamos a poner el primer slide aquí arriba, por favor. Aquí es el monte Carmelo hoy en día en Israel. Y esta es la vista del altar, de donde estaba el altar de Elías. Monte Caramelo, Carmelo. Me gustaría un caramelo. ¿Alguien tiene un caramelo? Un chiste porque yo decía eso cuando era niño. Monte Caramelo. Pero Monte Carmelo, me encanta mirar estos retratos de donde ocurrió estas cosas. Me encanta ver las fotografías de lugares cuando leo historias bíblicas, especialmente poder conectar la tierra con la historia. Y muchos de ustedes conocen esta famosa historia. Tenemos a Dios y Elías en un lado del ring contra el dios minúsculo llamado Baal y sus 450 profetas en el otro lado, ¿verdad? Y lo que se desarrolla es absolutamente épico. Después de algunas burlas divertidas por parte de Elías, sobre las cuales te animo a leer en la Biblia, vale la pena leerlo porque es chistoso lo que él dice. Elías moja el altar con agua y Dios ofrece una de las demostraciones
más espectaculares de su poder en la Biblia. Llueve fuego del cielo, incinerando no solo a los dos desafortunados toritos que estaban ahí en el altar, pero toda la madera, todo el agua, todas las piedras y hasta la tierra se quemó. Pero el drama no termina ahí. Luego, Elías hizo matar a todos los falsos profetas en el acto y el pueblo cayó de rodillas y declaró su lealtad al único Dios verdadero. Yo creo que eso es algo inteligente hacer en ese momento, ¿verdad? Y entonces, porque toda buena historia necesita la cereza encima del pastel, la sequía terminó y comenzaron a caer lluvias de agua desde el cielo. ¡Qué historia! Increíble. ¡Qué victoria ganó Elías en ese momento con Dios a su lado! Uno pensaría que Elías estaría en la cima del mundo. Nada lo podrá tumbar de ese lugar, ¿verdad? Pero no es así. Quiero decir, él no solo tenía un asiento de primera fila para poder ver lo que Dios estaba haciendo ahí, ese espectáculo, pero también Dios lo usó a él como personaje principal en esa obra. Uno pensaría que nunca más tendría ninguna duda en el mundo de la realidad, el poder, la fuerza y la presencia de Dios en su vida, pero eso no pasó así. No pasó así. ¿Por qué? Porque Elías es profeta, pero humano. ¿Te acuerdas que nosotros hace como 3 semanas atrás hablamos un poco de ser humano y santo a la misma vez? Y aquí es un ejemplo de un hombre que es santo, que es un profeta de Dios, pero a la misma vez todavía humano, que necesita depender en el poder y la presencia de Dios. Nuestra historia da un giro aquí, porque justo después de esta increíble victoria, Jezebel básicamente saca un contrato por la vida de Elías. Pero en lugar de recordar lo que literalmente acaba de ver hacer Dios en ese momento, Elías entró en pánico y empezó a huir, corrió de ese lugar porque tenía miedo de lo que le iba a pasar y empezó a correr. ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios puede ver lo que el Señor ha hecho y después de eso inmediatamente empezar a correr por su vida? Bueno, yo he experimentado cosas así en mi vida. He visto la mano de Dios trabajar, hacer obras en mi vida y después en una ocasión he visto también el miedo de sentirme solo porque no sabía si algo iba a pasar, si el Señor iba a intervenir en esa situación. Eso pasa. Y yo puedo ver a Elías en ese momento. No importa lo grande de la grandeza de la obra que Dios hizo en su vida, todavía era un ser humano y tenía que responder en ese momento como un ser humano dependiendo en un Dios poderoso y un Dios grande. Ahora, él entra, está corriendo, está huyendo.
¿Te acuerdas de esa película Forrest Gump? ¿Te acuerdas de esa película? Cuando Forrest Gump empezó a correr y correr y correr y correr y correr. Así lo hizo Elías. Corrió por 100 millas desde el monte Carmelo hasta Beersheba, que era una ciudad al borde del vasto desierto. Pero aún no había terminado de correr. Vamos a mirar el próximo. Aquí está, mira, aquí era como se veía, o todavía en este día, porque esto es el presente, cómo se ve esa tierra, ese lugar a donde Elías estaba corriendo. Él corrió 100 millas, desde ahí siguió otro día de viaje hacia lo más profundo del corazón del desierto. Ahora cansado, asustado y lleno de desesperación, Elías se puso debajo de un arbusto de retama y oró para morir. Así se ve un arbusto en esa área. Imagínase, Elías sentado debajo de ese árbol, pidiéndole a Dios, un hombre de Dios, pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero morir. Yo quiero morir. Y ahí estaba debajo de ese árbol. Bueno, obviamente no murió, pero sí se quedó dormido. Y ahora comenzamos a ver que algo sucede en este momento. Comenzamos a ver cómo se desarrolla el meollo de nuestro mensaje de hoy. Porque aquí vemos por la primera vez otro lado de Dios y cómo Dios estaba lidiando con su hombre, con su profeta. Uno que sea más gentil y cariñoso, uno que esté lleno de compasión y cuidado para ese hombre, uno que para mí en este tiempo era un poquito sorprendente y no se veía mucho en el Antiguo Testamento. Era algo muy inesperado. Durante 2 días, Dios envió un ángel para cuidar tiernamente a Elías, despertándolo, alimentándolo con pan milagroso, recién ordenado y dándole tinajas de agua. Cuidándolo, cuidando su cuerpo, cuidando su alma, cuidando finalmente a todas sus necesidades. Ahora, qué cambio tan increíble y inesperado del Dios lanzallamas que muchas veces pensamos, ¿verdad? Que es un Dios lanzallamas. Vamos a destrozar esta ciudad. Pero aquí viene Dios y lo cuida y lo alimenta y lo tiernamente le muestra amor y cariño. Ahora, tenga esto en cuenta por un momento y volveremos a eso. Pero cuando recuperó sus fuerzas, Elías se levantó y viajó otro 200 millas a través del desierto durante 40 días y 40 noches hasta una montaña. Y aquí es donde comienza nuestra historia y donde vemos el poder de Dios. En 1 de Reyes 19 leemos que Elías fue al monte Horeb, que todos en ese tiempo se refieren como la montaña de Dios. La montaña de Dios. Él corrió así a la montaña de Dios. Ahora, algo curioso sobre la montaña de Dios. Esto también se conoce como el monte Sinaí. Vamos a ver. Es el mismo lugar a donde Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios. Es el mismo lugar donde el fuego y el poder de Dios vino y escribió los mandamientos y los entregó a Moisés. Aquí es donde Moisés pidió ver
a la cara de Dios, pero Dios dijo, tú no puedes ver mi cara. Tú no puedes ver mi cara exactamente. Y pasó por la espalda y lo puso en un afloramiento rocoso para protegerlo mientras que él pasaba por el lado. Con esta parte importante de la historia en mente y volviendo a nuestra historia de Elías, algunas traducciones dicen que Elías fue a la cueva en el monte Horeb. No solamente una cueva, pero la cueva, con el artículo, significando que todos sabían que en esa cueva fue el lugar a donde Dios mostró su poder y su presencia. Así que Elías fue a la cueva, no solamente cualquiera cueva. Y aquí, en esta cueva, vamos al próximo, por favor. Next slide. There you go. Aquí está la cueva de donde Moisés y Elías fueron a encontrarse con Dios. Este es el lugar, aquí mismo. Pero ellos sabían que era la cueva. Ese es el lugar. Es como decir, mira, si tú quieres conocer a fulano de tal, él siempre estará ahí. Él siempre está ahí. Y la gente sabía que ese lugar era el lugar a donde Moisés conoció a la presencia de Dios de esa manera poderosa. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo esto? Bueno, es más que solo... es algo genial mirarlo, ¿no? Y me encanta mirarlo, sí, a mí me encanta esto, pero más que todo, viendo y entendiendo esa increíble conexión, no puedo evitar pensar que el itinerario de viaje de Elías fue muy intencional. Él sabía dónde él pudiera ir para tratar de conectar con Dios. Él estaba buscando el lugar a donde Moisés fue a conectarse con Dios porque él necesitaba de Dios de una manera poderosa. Él necesitaba experimentar lo mismo que experimentó Moisés en ese tiempo cuando recibió los mandamientos. Él estaba buscando una experiencia de fuego, de relámpago, del dedo de Dios escribiendo. Él estaba buscando al poderoso Dios. Y eso es bueno, eso es bueno. Ahora, yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, mi papá y yo íbamos a unos parques que estaban alrededor de nuestra área y nosotros íbamos a escalar las piedras. Nos gustábamos escalar las piedras, las rocas. Pero yo veo y yo miro a esto para que una persona empiece a hacer, mira, porque tú ves ese círculo rojo ahí, ese es esa cueva. Así que Elías y Moisés tuvieron que caminar por todo eso para llegar a ese lugar. Era algo intencional. Él estaba buscando algo. Era a propósito que él dijo, yo tengo que ir ahí a ese lugar. Aunque eso se vea horrible, escalar, ahí es donde yo voy a conocer a Dios. Y lo hizo a propósito. Pero algo raro pasó cuando llegó al lugar. Era un destino intencional. Me imagino que tenía también esa expectativa que iba a conocer a Dios de la misma manera que Moisés conoció a Dios en ese momento, corriendo deliberadamente hacia el lugar donde sabía que Dios había estado antes,
queriendo que Dios se presente ante él de la misma manera magnífica. Pero Dios tiene algo más en mente, a lo que llegaremos a un momento. Pero primero vamos a volver a la historia. La Biblia dice que cuando llegó a la montaña, entró a la cueva y se quedó dormido. A él le gusta dormir en esos tiempos, ¿verdad? Increíble. Y se quedó dormido otra vez. Poco después Dios lo despierta y le dice: sal y ponte en el monte de la presencia del Señor, porque el Señor está a punto a pasar. Ahora, ¿te suena familiar? Primero con Moisés, ahora con Elías. Parece estar sucediendo exactamente como Elías esperaba. Él sabía que esto iba a pasar. Señor, yo sabía que si pudiera llegar a ese lugar de la montaña de Dios, a ese lugar donde Moisés estuvo en esa cueva, tú me vas a responder de la misma manera que le respondió a Moisés. Pero mira lo que pasa. Este es el relato que leemos en 1 de Reyes 19, y como vemos en la siguiente diapositivo, here you go, thank you. Estoy incluyendo esta increíble foto aquí, tomada en la boca de la cueva, mirando hacia afuera de la boca de la cueva, para que cuando escuches este relato bíblico puedes imaginarte parado en los zapatos de Elías. Y dice así: mientras estaba ahí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Ahora, este hombre corrió tantas millas como Forrest Gump a llegar a ese lugar con la expectativa de que iba a recibir lo mismo que recibió Moisés. Pero el Señor no estaba en el terremoto tampoco. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso en la entrada de la cueva. En ese momento, él sabía que el Señor habló. Ahora bien, nuevamente, estas tres primeras manifestaciones de poder fueron muy familiar para Elías. No solo él mismo experimentó estos poderosos actos de Dios. Recuerde la historia anteriormente con los falsos profetas de Acab, pero nuevamente él también habría sabido acerca de la historia de Moisés y su encuentro con Dios en ese mismo lugar. El viento que aplastaba las rocas, el terremoto que partió montañas y el fuego que todo lo consume. Este había sido el método de Dios durante mucho tiempo, especialmente para Moisés. Así que es como Dios se había revelado antes, como declaró: no puedes extrañarme porque aquí estoy rompiendo rocas, estoy tirando llamas de fuego, aquí estoy. Eso es como él esperaba. Pero no era así. Me imagino que Elías esperaba completamente, incluso quería que Dios se revelara de esa misma manera también a él en ese momento. Pero aquí viene algo
Sorprendente. No lo hizo. La Biblia dice que después de cada exhibición fantástica, dice, pero el Señor no estaba en eso. El Señor no estaba en eso. No puedo evitar preguntarme, ¿qué debe haber pensado Elías en ese momento? Que Dios no apareció de la manera que él esperaba. Estaba a lo mejor confundido. Estaba a lo mejor desilusionado. Quizás incluso estaba enojado. La Biblia no tiene claro lo que pasó en ese tiempo, lo que él pensaba. Pero sí sabemos que solo después de los vientos y todo lo que pasó en ese tiempo, cuando todo se calmó, cuando de repente surgió algo nuevo en la vida de Elías y pudo entender en ese silencio que Dios estaba hablando, que Dios le estaba hablando. Ese fue el momento en que Elías respondió, saliendo de la cueva para encontrarse con Dios. Ahora, pausemos aquí la historia un poco por un momento y hablemos de nuestra inesperada voz apacible y delicada de Dios, porque muchas veces para nosotros entramos buscando a Dios de la misma manera, a lo mejor que entró Elías, buscando que algo increíble pasara para poder adivinar y escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces entramos con nuestra expectativa de lo que Dios debería hacer por nosotros. Bueno, Él lo hizo en el pasado, lo debería hacer otra vez. Pero lo bueno es que Dios es Dios y Él sabe comunicar con la humanidad de una manera que nosotros podamos entender y poder escoger el mensaje y usarlo para su honra y para su gloria. Él nos conoce bien. A lo mejor hablándole a ti, Él usaría algo diferente, pero a otra persona, para poder comunicar con esa persona, Él va a usar una manera diferente también, porque ellos van a entender esa manera de cómo habla el Señor a ellos. Elías entró pensando que el Señor lo iba a hacer de esta manera, pero el Señor cambió todo. Y en ese momento poderoso de silencio, porque algunas personas que han escrito comentarios sobre la palabra hebrea que se usó en esta versión, dice que esta palabra es difícil traducir. La gente tiene problema cómo traducir esa palabra. Por ejemplo, una traducción refiere de esa palabra como un suave murmullo, ¿verdad? La que yo leí. Pero también otras traducciones dicen un murmullo bajo. Y otras traducciones dicen un suave soplo. Otros dicen un silbido de un aire suave. Me imagino. Y mi favorito, el sonido de puro silencio. Y la más familiar de todos, una voz suave y apacible. La mayoría de la gente que han escrito comentarios creen que en realidad fue más bien un sonido y no una voz. Fue como un sonido que pasó por ahí. Y ahí entendió Elías que el Señor estaba hablando. Wow.
En otras palabras, escuchar a Dios no solamente con nuestros oídos naturales, pero con nuestro espíritu. Con nuestro espíritu. ¿Por qué? Es algo más íntimo. Es algo que nos lleva a lugares a donde podemos o tenemos que entender que no es solamente estamos aquí sirviendo a un Dios que está por allá fuera, pero también tenemos a un Dios que quiere tener una relación íntima con nosotros, que nos quiere conocer, que quiere pasar tiempo con nosotros en oración, conociendo su palabra. Es algo más íntimo cuando estamos hablando de ese sonido. Y ya él conocía que ese sonido era la voz de Dios. Dios nos llama a esa relación íntima con Él. Un lugar a donde tenemos que renunciar nuestras expectativas de cómo Dios habla. Y eso es lo que hizo Elías en ese momento. Él esperaba algo al principio, pero después de que todo pasó en ese momento, se fijó que el Señor no estaba en esos momentos grandes. Estaba en el lugar de silencio. Yo voy a terminar con esta historia. Yo me acuerdo cuando una vez, hace años atrás, me invitaron a predicar a un grupo de jóvenes en Massachusetts. Era un concilio hispano y era el campamento de los jóvenes de ellos. Y yo me acuerdo que empecé a predicar sobre algo similar, hablando de silencio, de la voz dulce de Dios, y que en medio del silencio podemos muchas veces escuchar lo que no podemos oír cuando vienen los relámpagos, cuando vienen los fuegos. Y yo me acuerdo que estábamos ahí, yo estaba hablando sobre esto a un grupo de hispanos pentecostal. Y al fin del servicio los invité al frente a orar. Y acabo de decir y predicar casi 40 minutos sobre el silencio y cómo oír a Dios en el silencio. Y cuando llegaron los jóvenes, ¿qué tú crees que pasó? Llegaron al frente y empezaron Señor. Y a mí me encanta. Yo estaba aquí hoy, yo estaba casi danzo. Y eso es difícil para mí porque tengo unas rodillas. Y yo estaba ahí. No es que yo no aprecio eso, porque yo lo aprecio. Yo aprecio entrar y dar bulla y todo eso. Pero hay un momento cuando tenemos que guardar silencio y escuchar la voz, la suave voz de Dios. Y yo me acuerdo cuando ellos estaban aquí, empezaron a gritar, y yo orando por la hermana, y le tuve que decir a la hermana, tranquila, escuche lo que Dios te quiere decir. Y ella se quedó calladita por un momentito nada más, y empezó porque no se pudo aguantar, porque era costumbre tener que hacer bulla y hablar. Pero ¿cómo vamos a poder oír la voz de Dios? ¿Cómo vamos a tener una relación íntima con una persona sin dejarlo hablar? Sin sentarnos ahí a escuchar lo que ellos quieren decir.
Y muchas veces entramos a un lugar creyendo que en la bulla, en el fuego, en el terremoto, vamos a experimentar la presencia de Dios. Y mira, yo aprecio todo eso. Yo soy un músico. La adoración es algo para mí que me da vida y me encanta. Y eso es algo que es parte de ser un cristiano. Pero también hay momentos cuando tenemos que descansar, parar de decir mucho y oír lo que Dios nos quiere decir. Y eso, para poder hacer eso, tenemos que acercarnos más a Él. Para poder oír esa voz, tenemos que acercarnos más a Él. Y eso significa tener una relación íntima con Dios. Eso significa pasar tiempo en oración. Eso significa abrir la Biblia y leer y conocer la voz de Dios a través de la Biblia, a través de la oración, a través de estar juntos con los hermanos. Eso es lo que significa todo eso. Y en esos momentos, yo creo que es difícil porque estamos tan acostumbrados de que la bulla nos motiva, ¿verdad? Pero en esos momentos de silencio no hay nada más para motivarnos, menos nuestra relación y conexión con Dios. Vamos a ponernos de pies, por favor. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Sí, Señor, apreciamos mucho, Señor, el privilegio que tenemos de poder levantar nuestras voces, de poder levantar nuestras manos, de poder, Señor, hasta gritar y hasta decir, te amo, Dios, santo, aleluya. Pero también, Señor, necesitamos conocer a esa voz suave en el silencio. Así que venimos delante de ti hoy, Señor, y entregamos nuestras expectativas. Entregamos, Señor, lo que pensamos que debería ser. Y queremos oír tu voz preciosa, Señor. Vamos a esperar aquí un momentito. Yo creo que el Señor les quiere hablar a alguno de ustedes. Les quiere decir, lo quiero, lo amo. Estoy contigo.
Ayúdanos a apreciar estos momentos. Estos momentos de poder oírte decir que tú nos amas, que tú estás con nosotros, Señor. Que tú eres un Dios fiel. Y aunque estemos en un lugar, Señor, tú no nos dejas ahí. Señor, tú nos haces crecer. Más que todo, Señor, podamos conocerte como nuestro Padre Celestial, como nuestro Padre íntimo, Señor, no como un Padre de la tierra. No importa si nuestros padres eran buenos o malos, pero tú eres totalmente diferente, Señor. Tu fidelidad es algo que no podemos entender, pero es la realidad de lo que experimentamos. Tú eres fiel. Tú eres fiel, oh Dios. Esperemos un poco más. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre hoy. Gracias, Señor. Esperando en silencio se puede poner incómodo, pero eso es bueno. Así que vamos a esperar un poco más. Gracias. Oh Señor, ¿por qué, Señor, tú nos has dado este privilegio, Señor, de poder, a través de su sangre, a través de lo que tú hiciste en la cruz, Señor, poder venir y presentarnos delante de ti y esperar en ti y saber, Señor, que tú no nos vas a desamparar, que tú, Señor, siempre estará con tus hijos, Señor. Esa es tu promesa. Y hoy en día te quiero invitar, si estás aquí y nunca has hecho esa decisión de seguir al Señor, de entregar tu corazón y empezar esa senda de conocer a Dios. Estamos aquí hablando de la voz de Dios, pero tú estás diciendo, yo ni sé quién es este Dios. Yo lo conozco en papel, lo conozco por tradición, pero tener una relación no entiendo eso, pero lo quiero experimentar. Si estás aquí y quieres hacer esa decisión para entregar su corazón al Señor, ore conmigo. En silencio, lo puede hacer en silencio, no lo tiene que hacer en voz alta, pero en silencio ore conmigo. Di, Señor, entrego mi corazón, entrego mi vida. Señor, creo que tú muriste por mis pecados para perdonarme. Y creo, Señor, también que tú resucitaste entre los muertos para darme una vida nueva. Quiero tener una relación con Dios y hoy vengo delante de ti
declarando que me entrego a ti. Y quiero que tú estés conmigo para toda la eternidad.